Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al grupo de estudios Arquímedes. Como siempre les habla el profesor César. En esta oportunidad vamos a desarrollar, complementar, ampliar lo concerniente a la semana 19. Como siempre estamos publicando este tipo de videos para aquellos alumnos que están de repente interesados en postular en universidades nacionales o en programas, digamos, del Ministerio de Educación. Alumno de tercero, cuarto y sobre todo de quinto grado de secundaria, atentos porque estos tipos de problemas son tipo admisión. Muy bien, nos están dando el primer problemita donde nos dicen: a continuación se muestra la distribución de notas de un conjunto de estudiantes en un examen. ¿Qué porcentaje de estudiantes sacaron como mínimo 40 puntos? Recordar que en esta semana 19 también fueron aspectos de estadística, se habló de todo, de gráficos estadísticos, medida de tendencia central, dispersión, localización, bueno, en fin. Y eso ha sido en toda la secundaria. Bien, entonces vamos a desarrollar este problemita. Nos están diciendo qué porcentaje de estudiantes sacaron como mínimo 40 puntos. Si nosotros observamos bien, se trata de un histograma, ¿verdad? Un histograma. Bien, ¿qué era un histograma? Pues un histograma era pues un diagrama en la cual se utiliza, esto es importante, solamente para tablas de frecuencias de datos agrupados en intervalos. Eso es importante referirlo. Entonces, acá están los intervalos, ¿no? Los puntajes son de 10 a 20, 80 estudiantes, de 20 puntos a 30, 40 estudiantes, de 30 a 40, 60 estudiantes y así, ¿no? Hasta el último intervalo que es de 50 a 60 puntos, 120 estudiantes sacaron. Listo, entonces, para un mejor entendimiento, vamos a hacer una tablita pequeña de frecuencia, solamente con la frecuencia, digamos, más importante para entenderlo. Bien, graficamos entonces aquí una tabla de frecuencias. Voy a utilizar por aquí a ver, el texto. Bien, aquí van a ir entonces los llamados puntajes. Listo. Me voy a ayudar por acá con el lapicito. Bueno, aquí se colocan los intervalos, ¿no? El primer intervalo, voy a utilizar otro color. A ver, el primer intervalo, por ejemplo, es de 10. Ojo que empezaba con el límite, el primer intervalo empezaba, digamos, en su primer extremo empezaba cerrado. Profesor, desde 10 hasta 20 puntos. Listo, desde 10 hasta 20 y así vamos llenando todo, ¿no? Recuerda que el primer número es cerrado y el último es abierto. Bien, y así llenamos de todos los intervalos. Después de llenar todos los intervalos nos van a quedar así. Recuerda que pues el primer número era llamado pues límite inferior, límite superior, en la cual el primero era cerrado y por acá era abierto, ¿no? Listo, esto lo hemos explicado. Acá en el último puede ser cerrado o abierto dependiendo pues de que si hay alumnos en este caso de 60 o no. Si es que no hay ningún alumno de 60 puntos, se deja abierto. Si lo hubiera, se deja cerrado. Pero bueno, no es tema de discusión. Vamos a la pregunta de frente. Ojo, para un examen de admisión necesitas velocidad. Lo que sí te recomiendo es llenar las frecuencias absolutas, que es la frecuencia más importante. Eso nada más lo mide la altura de las torres, ¿no? De 10 a 20 puntos han sacado 80. Mira, 80, 80. No sé si te fijarás. Claro, profesor, la altura llega hasta 80. Entonces, acá ponemos pues la cantidad de estudiantes que hay en ese primer intervalo, profesores 80. En el segundo llega hasta la altura 40, fíjate bien, listo. En el tercer intervalo llega hasta la altura 60, ¿verdad? Claro que sí. En el cuarto intervalo de 30 a 40 llegan hasta 60. A ver. A ver, en el primero, en el segundo llega hasta 40, en el tercero llega hasta 60, en el cuarto intervalo llega hasta 20, correcto, y en el último intervalo, el más alto de todos, de 50 a 60 puntos, sacaron 120 alumnos. Ahora, es necesario sacar el total de datos observados, en todo caso, es el total de estudiantes. Muy bien, 120 más 20, 140, más 60, 200, 240, 320. Profesor, hay 320 estudiantes. Claro, si no nos equivocamos, ¿verdad? Listo, ahora nos concentramos en lo que nos piden. De frente, la pregunta, ¿ya qué porcentaje de estudiantes sacaron como mínimo? Ojo, como mínimo 40 puntos. Muy bien, como mínimo 40 puntos quiere decir de que has debido de sacar de 40 a más.
Claro, porque otra cosa es que te preguntarían como máximo 40 puntos, pero aquí te piden como mínimo. Quiere decir que como nota mínima has debido sacar 40. Puedes sacar 40, 41, qué sé yo, 42, hasta más. Bueno, en este caso sería pues hasta 60, según se observa ahí, ¿no? Muy bien, entonces de 40 más. Entonces, profesor, debo de apuntar los intervalos o el intervalo que cuenta desde 40 hasta más. Claro. Y el intervalo que cuenta 40 puntos hasta más, ¿cuál es? Estos dos, ¿sí o no? Claro, porque acá están los de 40 a 50 y el de los 50 a más, ¿no? Hasta 60. Entonces es esto. Ahora, como te piden el porcentaje, sácale de frente la frecuencia relativa porcentual. Pero te acuerdas que antes de la frecuencia relativa porcentual estaba la frecuencia relativa, que dividía el total de su propia frecuencia entre el total de datos. Pero como son ambos que los tienes que sumar, entonces esto es fácil, ¿no? Listo, profesor. Aquí en total de personas o estudiantes hay ¿ciento cuánto? 140, ¿no? El total de las dos, ¿verdad? Eso es importante. El total de las dos, ¿no? El total, digamos, de los que tienen como mínimo 40 puntos. Entonces, profesor, es nada más pues para sacar, digamos, la frecuencia relativa. ¿Te acuerdas que era dividir 140 entre el total de datos? ¿Cuánto es? 320. Pero tú quieres la porcentual. Entonces, profesor, para sacar la porcentual simplemente era, me acuerdo, multiplicar a esa división por 100, ¿no? Por 100 y le pones, disculpen, y le pones el signo de porcentaje. Muy bien, acá puedes anular un cero con otro cero acá abajo, simplificar cuarta, y te va a salir 43 ojo, te va a salir 43.75. Muy bien, lo que acabo de hacer es importante. ¿Sabes por qué, profesor? Usted ha sumado los dos juntos, claro, para no estar digamos, uno por uno, para no estar frecuencia relativa porcentual del de 40 a 50 y luego frecuencia relativa porcentual de 50 a 60. No lo iba a hacer en dos partes, luego sumar al final para que te salga el mismo resultado. Muy bien, lo hemos tomado de frente a los dos intervalos como una suma, porque ahí está esa gente o esos estudiantes que tienen de 40 puntos a más. Listo, muy bien. Entonces, si hay alternativa, 43.75 sería la alternativa E. Listo, muy bien. Vamos a desarrollar otro problemita como de costumbre. Vamos a desarrollar dos. Por acá está. Listo, a ver, vamos a ver. Sí, claro que sí. Acá hay otro problemita. Listo, muy bien, otro problemita. Entonces, se nos presenta una tabla de frecuencias. Dada la tabla de frecuencias, nos están pidiendo determine la moda. Muy bien, la moda. La moda. Oye, es una tabla de frecuencias de datos agrupados en intervalos, mira, ve. Datos agrupados en intervalos. Y yo les dije en la teoría, les dije, no recuerdo ya ahorita el grado tercero, cuarto y quinto, tanta estadística que ha venido en esta semana, les dije de que la moda tiene una formulita especial, pero esa fórmula solamente se aplica cuando son tablas cuantitativas de datos agrupados en intervalos. Profesor, no me acuerdo cuál era esa fórmula, hágamela recordar. Muy bien, para eso estamos. Determinamos la moda. Entonces, la moda en una tabla de frecuencia de datos agrupados en intervalos, bueno, la moda se representaba de esa manera, ¿no? Era la siguiente manera, ¿no? Sumábamos el límite inferior de la clase modal, ese cerito como subíndice significa de la clase modal, le sumábamos el ancho de clase común de la clase modal y lo multiplicábamos por una división un poquito curiosa, ¿no? Una división un poquito curiosa que, uy, disculpen, raya y la pizarra, muy bien. Una división curiosa que era diferencia 1. Profesor, ¿y qué era diferencia 1? Entre la diferencia 1 más la diferencia 2. Yo te dije que así te lo grabes para que no te marees, ¿no? Te lo dije así, ¿no? Listo, profesor, hágame recordar que era diferencia 1 y diferencia 2. Claro, te voy a hacer recordar, pero antes, para, digamos, hallar los elementos de la fórmula, pues, que te acabo de dar, habría que primero identificar la clase modal. Así como también hay clase mediana en la mediana, ¿no? Pero bueno, no es el caso. Clase modal. La clase modal que era, profesor, aquella clase, aquel intervalo donde pues tiene la mayor frecuencia absoluta. Profesor, acá es 17, acá es 25,
Acá es 30 y acá es 10. Ah, ya, profesor, acá es 30. Entonces, esa sería la clase modal. Correcto. Este sería la clase modal, alumnos. Este intervalo. Voy a cambiar de lapicito ahí, de rojo, de color. Listo. Esto que te estoy encerrando sería tu clase modal. Muy bien. ¿Por qué? Porque tiene la mayor frecuencia. Listo. Ahora sí. Al hallar la clase modal ya pues ya puedes hallar todos los límites de acá. Vamos a ver entonces, la moda en todo caso, disculpen, un poquito con tosecita, ojalá pues que esta tos ya se cure para estar limpiecito la otra semana. Muy bien, la moda es igual. Límite inferior de la clase modal. El límite inferior no era más pues que, digamos, el número menor del intervalo, ¿no? Porque cada intervalo tiene un límite inferior y un límite superior. Profesor, su límite inferior es 18, ¿no? Claro que sí, 18 más. El W era pues el ancho de clase común, ¿no? Y el ancho de clase de todos los intervalos, el ancho de la clase modal, ¿no? Porque ahí era modal, ¿no? Porque profesor es el mismo para todos los intervalos, porque todos van de 4 en 4, ¿no? 10 más 4, 14, 14 más 4, 18, 18 más 4, 22. El ancho, digamos, de la clase modal o de ese intervalo correspondiente es 4. Muy bien, explíqueme qué era la diferencia 1 y la diferencia 2. Yo me acuerdo, profesor, pero hacía media caña, me acuerdo. A ver, explíquemelo. Muy bien, te explico qué era la diferencia 1 y la diferencia 2. La diferencia 1 era igual ¿a qué, maestro? Vamos a ver. La diferencia 2, ¿a qué es igual? Listo. Facilito. Mira, la diferencia 1 no era más que la diferencia de su propia frecuencia absoluta con su frecuencia absoluta anterior. Y su anterior fue 25. Yo te hago la pregunta, ¿cuánto es 30 menos 25? 5, profesor. Muy bien. Y la diferencia 2 es 5, ¿no? Entonces sería, profesor, aquí sería entonces 30 menos 25. Claro que sí. Y 30 menos 25, ya tú mismo me has respondido, es igual a 5. Claro que sí. Entonces esa sería la diferencia 1. Y la diferencia 2, pues, es la resta de su propia frecuencia absoluta con su posterior. Entonces su posterior es 10, ¿no? Entonces 30 menos 10, ¿no? 30 menos 10 es igual a ¿cuánto? Es igual a 20. Listo, muy bien, entonces diferencia 1 sería 30 menos 25 y diferencia 2 sería 30 menos 10 y 30 menos 10 es 20. Muy bien, entonces eso lo colocamos en la fórmula, diferencia 1 va arriba, entonces arriba sería 5, profesor, y acá sería pues diferencia 1 más diferencia 2, diferencia 1 es 5 más 20. Listo, todo esto, jovencitos, lo simplificamos, ¿verdad? Entonces vamos pasito a pasito, vamos pasito a pasito. Yo sé que de repente si estás en un examen de admisión, alto, que los alumnos que simplifican en forma rápida lo hacen esto ahí mismo, no hay problema. Entonces 4 por, profesor, acá es 5 sobre 25. 5 sobre 25, pero al simplificar la fracción al ojo, te va a salir quinta de 5, 1, y quinta de 25, 5. Listo. Luego te va a quedar pues 4 entre 5, que sería, ¿cuánto es? Sería 0,8 más 18, entonces, más el 18 que está afuera, pues, ¿no? Entonces la moda es igual, profesor, a 18,8. Muy bien, entonces eso sería la moda. Bueno, no me están diciendo acá que son edades, no, notas, no me están diciendo nada de eso, simplemente el valor numérico. 18,8, alternativa C. Listo, resuelto el problemita, era cuestión nada más de recordar cuál era la fórmula de la moda para datos agrupados. Puede sorprenderte. También hay una fórmula para la mediana. Repásala. Listo. Como siempre te voy a dar un par de ejercicios. Puedes pausar el video para que los resuelvas y las respuestas te las doy en 3, 2, 1. Listo, aquí están las respuestas. Para el problemita 1, 66,67% y para el problema 2, 15. Muy bien, jovencitos, compartan el video, aprovechen a lo máximo. Siempre publico esta complementación para alumnos que ya están pensando en postular a universidades de repente nacionales y bueno, y sea beneficioso para el progreso de ustedes. Regálame un pulgar arriba y nos vemos hasta la próxima semana.